Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, amigos todos. Tengan ustedes bendiciones de parte de nuestro Señor Yeshua. Este video que estoy haciendo ahora tiene que ver en concreto con Apocalipsis, con el libro Apocalipsis entero, pero yo tengo que hacer una introducción y que me veo obligada a hacerla para que quede muy claro y se entienda el contexto. Yo me encontraba trabajando en estos días y voy a continuar en relación a lo que tiene que ver con el misticismo y en concreto los misterios, y dentro de eso, porque yo me metí a ver el libro de Apocalipsis y ver los misterios contenidos allí, misterios que están en todo el Nuevo Testamento, en el Antiguo también, pero en concreto en el Nuevo Testamento aparecen varias veces los misterios. Pablo señala en forma muy específica: y con esto se revela tal misterio, por ejemplo. Pero no solamente lo dice él, aparece señalado ahí, hay varios misterios que están dichos de manera expresa. Este es un misterio. Y esto tiene que ver con lo que ha sido la entrega de los conocimientos más profundos, lo más sagrado desde la antigüedad, mucho más atrás del tiempo bíblico. Siempre se han traspasado el conocimiento a este mundo, aquí el mundo en la materia, desde los mundos superiores, se pasaban aquí al mundo inferior, al mundo de la materia, y se hacía a través de la vía de misterios. Entonces existían las escuelas de misterio, y esto a través de las distintas edades culturales que hemos tenido históricamente, para llegar en lo que viene a ser el último tiempo, con el advenimiento del cristianismo en lo externo, o sea, aquí en la materia, y ya con la encarnación de Yeshua, que es como la incorporación máxima y el impulso ascendente que es dado aquí a la humanidad y al planeta. Pero todo esto es un misterio. Cada cosa es un misterio. El bautismo de Yeshua fue un misterio. Su muerte también es un misterio, independiente de que hayan sido revelados. Estoy diciendo lo que eran estos hechos. Y así un montón. Y me encontré con esto del Apocalipsis, tratando de comprenderlo de mejor manera, porque estoy haciendo como un estudio del libro Apocalipsis, pero como un todo. Generalmente lo que se suele hacer, y que yo también he hecho, es ver dentro de un capítulo algunos versículos y ver las conexiones que tiene esos versículos de esos respectivos capítulos con otros. Es lo que se suele hacer. Y así es como dicen: mire, este versículo está conectado con un rollo X del Antiguo Testamento, capítulo tanto, número tanto de versículos, en el cual se señala esto que ahora se recoge en otro rollo o en este libro Apocalipsis. Mi idea era poder tratar de hacerme para mí una comprensión completa, ya no ver como capítulos aislados y tampoco ver 2 o 3 o 4 capítulos, sino que los 22 capítulos, o sea, es como hacer la lectura a los 22 capítulos y meterlos en la cabeza. Esto es como si ustedes hubieran visto una película, cualquier película en el cine, y sacan un pedazo ahí. Puede que entiendan muy bien ese pedazo, pero la realidad es que si no se entiende la película y no se ha visto desde el principio hasta el fin, nunca va a haber una comprensión total de lo que está representando esas imágenes que uno saca de unos minutos X. Ahora imagínense ustedes cuando las películas se hacen en trilogías. Por ejemplo, para entenderlo todo, hay que verse todas las trilogías, desde el principio hasta el final. Aplicando esa misma lógica, lo he tratado de estar, y lo estoy haciendo, en lo que es el libro Apocalipsis, para tener un mejor entendimiento. Y encontrándome en esta situación fue cuando me encontré de esas cosas de la vida, que también había estado haciendo lo mismo Rudolf Steiner, ya él de manera más amplia, y dentro de eso me encontré con este que les voy a pasar ahora a leer, esta conferencia en relación al libro Apocalipsis. Y aunque sea un poco larga esta introducción, les estoy en realidad acortando el discernimiento, el entendimiento, para que cuando ustedes lo puedan escuchar, capten todo en su plenitud, lo que más se pueda. Lo otro que estoy haciendo es no querer interrumpir después con comentarios míos sobre lo que
que es este texto, porque de verdad, se los aseguro, me dan más ganas de hacer comentarios, pero si no se alargaría mucho, así que no los voy a hacer, se los estoy diciendo ahora. Solo les quiero decir que sí he visto que Rudolf Steiner tuvo alguna evolución desde que escribió este texto sobre Apocalipsis a algunos desarrollos posteriores sobre el mismo libro. Hay algunas cosas que yo las veo cambiadas derechamente, pero en general se mantiene la línea. Pero ¿por qué estoy haciendo ahora esta entrega? Porque da el contexto global. Esto es como una explicación, ya no capítulo a capítulo, sino que al libro, independiente que hayan citas de capítulos y versículos en concreto, pero aquí le da un contexto al 100% del libro. Por eso era importante que yo hiciera esta larga introducción. Yo estoy haciendo este libro para los verdaderos buscadores, pensando en los que van a ser arrebatados, porque esos van a ser un grupo más pequeño que el grupo de cristianos verdaderos, pero que se van a quedar porque por A, B o C motivos no lograron calificar para el arrebatamiento. Y van a tener que seguir aquí, y yo creo y espero que en algún momento todos aquellos que no están llegando a mis videos puedan llegar en el futuro y que entonces le puedan sacar el provecho que algunos ahora quizás le saquen. Así que, habiendo hecho esa tremenda introducción, vámonos entonces con el Apocalipsis de Juan. Al final del Nuevo Testamento se encuentra un documento notable, el Apocalipsis, la revelación secreta de San Juan. Basta con leer las primeras palabras para percibir el carácter esotérico de este libro. La revelación de Jesucristo que Dios le concedió para manifestar a sus siervos cómo se desarrollarán en breve los acontecimientos necesarios. Esto fue enviado en señales por el ángel de Dios a su siervo Juan. Lo que aquí se revela es enviado en señales. Por lo tanto, no debemos tomar el sentido literal de las palabras tal como están, sino buscar un sentido más profundo, del cual las palabras son solo señales. Pero hay muchas otras cosas que apuntan a tal significado secreto. Juan se dirige a 7 comunidades en Asia. Esto no puede significar comunidades reales materiales, porque el número 7 es el número simbólico sagrado que debe elegirse debido a su significado simbólico. El número real de las comunidades asiáticas habría sido diferente, y su carácter esotérico se indica además por la manera en que Juan llegó a la revelación. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las 7 comunidades. Por lo tanto, se trata de una revelación recibida por Juan en el Espíritu, y es la revelación de Jesucristo, lo que fue revelado al mundo a través de Cristo Jesús aparece en una forma esotérica. Por lo tanto, tal sentido esotérico debe buscarse en la enseñanza de Cristo. Esta revelación guarda con el cristianismo común la misma relación que la revelación de los misterios en tiempos precristianos guardaba con la religión popular. Por ello, parece justificado el intento de tratar este Apocalipsis como un misterio. El Apocalipsis se dirige a 7 comunidades. ¿Qué significa esto? Basta con señalar uno de los mensajes para percibir el sentido. En el primero de ellos se dice: escribe al ángel de la comunidad de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de las 7 luminarias de oro, o candeleros de oro, o candelabros de oro. Yo conozco tus obras,
y lo que has sufrido y también tu paciencia, y que no apoyas a los que son malos, y que has llamado a cuentas a los que se dicen apóstoles y no lo son, o a los que se dicen judíos y no los son, y que los has reconocido como mentirosos, y estás soportando pacientemente y construyendo tu obra en mi nombre, y no te has cansado de ello. Pero te exijo que alcances tu amor más alto. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Cambia tu pensamiento y realiza las obras más altas. Si no lo haces, vendré y moveré tu luz de su lugar, a menos que cambies tu pensamiento. Pero tienes esto, que desprecias las obras de los nicolaitas, que yo también desprecio. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Este es el mensaje dirigido al ángel de la primera comunidad. Y yo aquí, me van a disculpar, quiero hacer una interrupción personal explicativa solamente a modo de ejemplo. Tuve una conversación con una persona muy querida mía y me cuenta que estaba haciendo compras en un lugar, a una ciudad X, hacer compras y tuvo un día, por así decirlo, bastante terrenal. Anduvo de mall, fue al cine y se involucró, y eso significó que en algún instante ella se traspapeló en su mente respecto de las fechas y se le alteraron las fechas, no en un día, en una semana. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy contando? Es un pequeño ejemplo de aquello que ha sido dicho respecto de la carta a esta comunidad, al ángel, al mensajero de esta comunidad, del primer amor. ¿Qué ocurrió? Y esto es muy importante porque en realidad esto es lo trascendente, esto es lo que involucra que algunas personas queden escritas en el libro de la vida o que vayan a ser arrebatados y otros no. Son las decisiones sobre los aspectos materiales. Esta persona en ese día, en ese instante, se metió con las cosas materiales, se imbuyó en lo material, disfrutó y gozó de esa materialidad. No tiene que ver con él no ir a los lugares, no, tiene que ver con un involucramiento del corazón, de la mente, como es una forma de adoración, de idolatría, que es lo que se nos señala en el primero de los mandamientos, que debemos no tener imágenes, ni adorar esas imágenes. Aquí, aunque sea de manera inconsciente, se está adorando a esas falsas imágenes que tienen que ver con lo material. Y esto es muy importante porque esto tiene que ver con el reinado del anticristo y las manifestaciones del anticristo. Y el anticristo, voy a hacer un video específico sobre eso, pero lo que pretende, lo que quiere hacer es que caigamos en las tentaciones materiales, las tentaciones que nos desvían de nuestro camino espiritual. Ese es el problema. Y cierro el paréntesis y seguimos. El primer mensaje es el mensaje dirigido al ángel de la primera comunidad, el ángel que representa el espíritu de la comunidad, de su comunidad. Ha entrado en el camino marcado por el cristianismo. Es capaz de distinguir entre los falsos adeptos del cristianismo y los verdaderos. Quiere ser cristiano y ha fundado su obra en el nombre de Cristo, pero se le exige que no se cierre el camino hacia el amor supremo con errores de ningún tipo. Se le muestra la posibilidad de tomar un camino equivocado a través de tales errores. Por medio de Cristo Jesús se ha marcado el camino hacia la consecución de lo divino. Se necesita paciencia para avanzar más en el sentido del primer impulso. Es posible
creer demasiado pronto que se ha captado el sentido correcto. Esto sucede cuando alguien se deja guiar por Cristo en parte del camino y después al final abandona esta dirección, entregándose a ideas falsas sobre ella. De ese modo vuelve a caer en su yo inferior. Ha abandonado el primer amor. El conocimiento que surge de la percepción material puede elevarse a una esfera superior, convirtiéndose en sabiduría al ser espiritualizado y divinizado. Si no llega a esta altura, permanece entre las cosas transitorias. Cristo Jesús ha indicado el camino hacia lo eterno. Con incansable y paciente resistencia, el conocimiento debe seguir el camino que conduce a su apoteosis. Debe seguir con amor los pasos que lo transforman en sabiduría. Los nicolaitas eran una secta que tomaba el cristianismo demasiado a la ligera. Ellos veían una sola cosa: Cristo es la palabra divina, la sabiduría eterna que nacerá en el hombre. Por eso concluían que la sabiduría humana es la palabra divina. De ahí se sigue que uno solo necesita perseguir el conocimiento humano para realizar lo divino en el mundo. Pero el sentido de la sabiduría cristiana no puede interpretarse de esta manera. El conocimiento que comienza como sabiduría humana es tan transitorio como cualquier otra cosa, a menos que se transforme en sabiduría divina. Tú no eres así, dice el Espíritu al ángel de Éfeso. No te has apoyado solo en la sabiduría humana. Has recorrido el camino cristiano con paciencia y resistencia. Pero no debes creer que para alcanzar esta meta no se necesita el amor más elevado. Para ello se necesita un amor que supere con mucho todo amor a las demás cosas. Solo este es el amor más elevado. El camino hacia lo divino es infinito y hay que entender que una vez alcanzado el primer grado, este solo puede ser la preparación para ascender a grados cada vez más elevados. De esta manera, a través del primero de los mensajes, se muestra cómo deben interpretarse. El sentido de los demás puede encontrarse de manera similar. Juan se volvió y vio 7 luces de oro, y en medio de las luces la imagen del Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga y con un cinto de oro a la cintura. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana o la nieve, y sus ojos brillaban como el fuego. Se nos dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 20 que las 7 luces son las 7 comunidades o las 7 candelas. Esto significa que las luces son 7 maneras diferentes de alcanzar lo divino. Todas ellas son más o menos imperfectas, y el Hijo del Hombre tenía 7 estrellas en su mano derecha. Eso está en el versículo 16. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 comunidades. Aquí los espíritus guía, los ángeles de la sabiduría de los misterios, se han convertido en los ángeles guías de las comunidades. Estas comunidades están representadas como cuerpos para seres espirituales, y los ángeles son las almas de estos cuerpos, así como las almas humanas son los poderes guías de los cuerpos humanos. Las comunidades son los caminos hacia lo divino en lo imperfecto, y las almas de las comunidades deben convertirse en guías a lo largo de estos caminos. Para ello, ellas mismas deben crecer de tal manera que su guía sea el ser que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro en su gloria era como el sol resplandeciente. En los misterios también se encuentra esta espada. El neófito fue
aterrorizado por una espada desenvainada. Esto indica la situación de alguien que desea conocer lo divino por experiencia propia para que el rostro de la sabiduría pueda brillar sobre él con una gloria como el sol. Por esta experiencia pasa también Juan. Debe ser una prueba de su fuerza. Y cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí y dijo: no tengas miedo. Está el versículo 17. El neófito debe pasar por experiencias que de otro modo llegan al hombre solo cuando pasa por la muerte. Su guía debe conducirlo más allá de la región donde el nacimiento y la muerte tienen sentido. El iniciado entra en una nueva vida. Y yo estaba muerto y he aquí que he vuelto a la vida a través de los ciclos de la vida y tengo las llaves de la muerte y del reino de los muertos. Así preparado, Juan es conducido hacia adelante para aprender los secretos de la existencia. Después de esto miré y he aquí que la puerta del cielo estaba abierta y la primera voz que se hizo audible sonó para mí como una trompeta y dijo: sube acá y te mostraré lo que sucederá después de esto. Los mensajes de los 7 espíritus de las comunidades anuncian a Juan lo que debe ocurrir en el mundo material físico para preparar el camino para el cristianismo. Lo que ahora ve en el espíritu lo conduce a la fuente espiritual, primigenia de las cosas, oculta tras la evolución física, pero que se realizará en una era espiritualizada en el futuro cercano por medio de la evolución física. El iniciado experimenta ahora en el espíritu lo que debe suceder en el futuro, abre comillas, y al instante fui retirado al reino del espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono, y el que estaba sentado allí parecía como piedra de jaspe y cornalina, y un arco iris rodeaba el trono que parecía de esmeralda, cierra comillas. De esta manera se describe la fuente primordial del mundo material en las imágenes en las que se viste para el vidente, abre comillas, y en la esfera alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los 24 tronos había 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas sueltas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Cierre comillas. Eso está el capítulo 4, versículos 1 y 2. Los seres muy avanzados en el camino de la sabiduría rodean así la fuente primordial de la existencia para contemplar su esencia infinita y dar testimonio de ella, comillas. Y en medio del trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente era como un león, y el segundo como un toro, y el tercero parecía un ser humano, y el cuarto era como un águila en vuelo. Y cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, llenas de ojos por todas partes, por fuera y por dentro. Y día y noche no cesaban de proclamar: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que será. Cierre. No es difícil percibir que los 4 seres vivientes representan la vida suprasensible subyacente a las formas de vida presentadas por el mundo material. Después, cuando suenan las trompetas, elevan sus voces, es decir, cuando la vida expresada en formas materiales se ha transmutado en vida espiritual. En la mano derecha del que está sentado en el trono está el rollo en el que está marcado el camino hacia la sabiduría suprema. Eso está en el capítulo 5, versículo 1. Solo uno es digno de abrir el rollo, comillas. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Cierra comillas. El rollo tiene 7 sellos. La sabiduría del hombre es séptuple. El hecho de que se la designe como séptuple
quíntuple se relaciona nuevamente con el carácter sagrado del número 7. La sabiduría mística de Platón designa como sellos los pensamientos cósmicos eternos que se expresan en las cosas. La sabiduría humana busca estos pensamientos creativos, pero solo el rollo que está sellado con ellos contiene la verdad divina. Los pensamientos fundamentales de la creación deben ser desvelados primero. Los sellos deben ser abiertos antes de que lo que está en el rollo pueda ser revelado. Jesús, el león, tiene poder para abrir los sellos. Él ha dado una dirección a los grandes pensamientos creativos que, a través de ellos, conducen a la sabiduría. El cordero que fue estrangulado y sacrificó su sangre por Dios. Jesús, que llevó a Cristo en sí mismo y que así, en el sentido más alto, pasó por el misterio de la vida y la muerte, abre el rollo. Eso está en capítulo 5, versículos 9 y 10. Y a medida que se abre cada sello, capítulo 6, los 4 seres vivientes declaran lo que saben. Al abrir el primer sello, un caballo blanco sobre el que está sentado un jinete con un arco, se le aparece a Juan. El primer poder cósmico, una encarnación del pensamiento creador, se hace visible. Es dirigido hacia el rumbo correcto por el nuevo jinete, el cristianismo. La nueva fe apacigua las luchas. Al abrir el segundo sello, aparece un caballo rojo, sobre el cual hay de nuevo un jinete. Este toma la paz, el segundo poder cósmico de la tierra, para que por la pereza la humanidad no descuide el cultivo de lo divino. La apertura del tercer sello revela el poder cósmico de la justicia, guiado por el cristianismo. El cuarto trae el poder de la religión, que ha recibido una nueva dignidad a través del cristianismo. El significado de los 4 seres vivientes se hace así claro. Son los 4 poderes cósmicos principales que van a recibir un nuevo liderazgo a través del cristianismo. Guerra, el león. Trabajo pacífico, el toro. Justicia, el ser con rostro humano. Y entusiasmo religioso, el águila. El significado del tercer ser se hace claro cuando se dice en la apertura del tercer sello: 1/4 de trigo por 1 denario y 3/4 de cebada por 1 denario, y que el jinete sostiene una balanza. Al abrirse el 4º sello, se hace visible un jinete cuyo nombre era Muerte, y el Hades le seguía. La justicia religiosa es el jinete. Capítulo 6, versículos 6 y 7. Y cuando se abre el 5º sello, aparecen las almas de aquellos que ya han actuado en el espíritu del cristianismo. El pensamiento creador mismo, encarnado en el cristianismo, se manifiesta aquí. Pero por este cristianismo se entiende en un principio solo la primera comunidad de cristianos, que es transitoria como otras formas de creación. Cuando se abre el 6º sello, está ya entrando ahí, final del capítulo 6, capítulo 7 en concreto, resulta evidente que el mundo espiritual del cristianismo es un mundo eterno. El pueblo parece estar impregnado de ese mundo espiritual del que procede el cristianismo mismo. Lo que él mismo ha creado se santifica. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Está en el capítulo 7, versículo 4. Son aquellos que se prepararon para lo eterno antes de que existiera el cristianismo y que fueron transformados por el impulso de Cristo. A continuación se abre el 7º sello. Se hace evidente lo que el verdadero cristianismo debe significar para el mundo. Aparecen los 7 ángeles que, entre comillas, están ante Dios. Eso está en el capítulo 8, versículo 2. Nuevamente, estos ángeles son espíritus de las antiguas concepciones de los misterios transferidas al cristianismo. Son los espíritus que conducen a la visión de Dios de una manera verdaderamente
que podríamos decir el camino cristiano. Por lo tanto, lo que se realiza a continuación es una conducción hacia Dios, es una iniciación que se le otorga a Juan. Los anuncios de los ángeles están acompañados por los signos necesarios para las iniciaciones. El primer ángel tocó la trompeta y salió granizo de fuego mezclado con sangre que cayó sobre la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra y también se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Cierro comillas. Y cosas similares suceden con los anuncios de los otros ángeles cuando suenan sus trompetas. En este punto vemos que no se trata de una iniciación en el sentido antiguo, sino de una nueva que debe tomar el lugar de la antigua. El cristianismo no debe limitarse, como los antiguos misterios, a unos pocos elegidos. Debe pertenecer a toda la humanidad. Debe ser una religión del pueblo. La verdad debe darse a todo aquel que tenga oídos para oír. Los antiguos místicos fueron seleccionados entre un gran número. Las trompetas del cristianismo suenan para todo aquel que esté dispuesto a escucharlas. El que se acerque o no depende del mismo. Por eso, los terrores que acompañan a esta iniciación de la humanidad se acentúan enormemente. Lo que va a hacer de la tierra y de sus habitantes en un futuro lejano se le revela a Juan en su iniciación. En el fondo de esto está la idea de que los iniciados son capaces de prever en los mundos superiores lo que solo en el futuro se realizará para el mundo inferior. Los 7 mensajes representan el significado del cristianismo para la época actual. Los 7 sellos representan lo que ahora se está preparando para el futuro a través del cristianismo. El futuro está velado, sellado para los no iniciados. En la iniciación se abre. Cuando termine el período terrenal durante el cual los 7 mensajes son válidos, comenzará un tiempo más espiritual. Entonces la vida ya no fluirá tal como aparece en formas físicas, sino que incluso externamente será una copia de sus formas suprasensibles. Estas últimas están representadas por los 4 animales y las demás imágenes contenidas en los sellos. En un futuro aún más lejano aparece esa forma de la tierra que el iniciado experimenta a través de las trompetas. De este modo, el iniciado experimenta proféticamente lo que está por suceder, y quien se inicia en el sentido cristiano experimenta cómo el impulso de Cristo penetra y continúa trabajando en la vida terrena. Y después de que se ha mostrado cómo todo lo que se aferra demasiado a lo transitorio para alcanzar el verdadero cristianismo ha encontrado la muerte, ahí aparece el ángel poderoso con un pequeño rollo abierto en su mano y que le da a Juan, capítulo 10, versículo 9. Comillas, y me dijo, tómalo y come, será amargo para tu estómago, pero dulce en tu boca como la miel. Juan no solo debía leer el pequeño rollo, debía absorberlo, dejando que su contenido lo impregnara. ¿De qué sirve cualquier conocimiento a menos que el hombre esté vital y completamente impregnado por él? La sabiduría debe convertirse en vida. El hombre no debe limitarse a percibir lo divino, sino que debe llegar a ser el mismo divino. La sabiduría que está escrita en el rollo causa, sin duda, dolor a la naturaleza transitoria. Entre comillas, será amarga para tu estómago. Pero tanto más hace feliz a la parte eterna. Entre comillas, pero será dulce en tu boca como la miel. Solo mediante una iniciación de este tipo puede el cristianismo hacerse efectivo en la tierra.
mata todo lo que pertenece a la naturaleza inferior, entre comillas, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Cristo, cierre comillas. Esto se refiere a los creyentes en Cristo. Serán maltratados por los poderes del mundo transitorio, pero solo serán maltratados los miembros transitorios de la naturaleza humana, a los que la verdadera esencia habrá conquistado. Por lo tanto, su destino es una copia del destino ejemplar de Cristo Jesús. Espiritualmente, Sodoma y Egipto es el símbolo de una vida que se aferra a lo externo y no se modifica a través del impulso de Cristo. Cristo está en todas partes. El Cristo crucificado en la naturaleza inferior. Allí donde esta naturaleza inferior triunfa, todo permanece muerto. Cadáveres humanos cubren las plazas de las ciudades. Quienes vencen a la naturaleza inferior y provocan un despertar del Cristo crucificado, escuchan la trompeta del séptimo ángel. Comillas, los reinos del mundo han venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará de siglo en siglo. Cierra comillas. Capítulo 11, versículo 15. Abre comillas. Y se abrió el templo de Dios en el cielo, y el arca de su alianza se vio en medio de su templo. Está el versículo 9. En la concepción de estos acontecimientos, el iniciado ve renovada la antigua lucha entre la naturaleza inferior y la superior. Me siento obligado a hacer un paréntesis personal. Esta lucha entre la naturaleza inferior y la superior es aquella que se manifiesta completamente y se está manifestando ya aquí en la tierra con lo que tiene que ver la manifestación del anticristo. Cierro mi paréntesis. Pues todo lo que el neófito tuvo que pasar antes debe repetirse en quien sigue el camino cristiano. Así como en otro tiempo Osiris fue amenazado por el malvado Tifón, ahora debe ser vencido el gran dragón, la serpiente antigua. Capítulo 12, versículo 9. La mujer, el alma humana, da a luz un conocimiento inferior, que es una fuerza adversa, si no se eleva a la sabiduría. El hombre debe pasar por ese conocimiento inferior. Aquí en el Apocalipsis aparece como la serpiente antigua. En toda la sabiduría mística, desde los tiempos más remotos, la serpiente ha sido el símbolo del conocimiento. El hombre puede ser extraviado por esta serpiente, por el conocimiento, si no hace que en él cobre vida el Hijo de Dios que aplasta la cabeza de la serpiente. Abre comillas. Y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, cuyo nombre es Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cierro comillas. Capítulo 12, versículo 9. En estas palabras se puede leer lo que sería el cristianismo, un nuevo método de iniciación. En una nueva forma se debía alcanzar lo que se había logrado en los misterios. En ellos también se debía vencer a la serpiente, pero esto ya no debía suceder de la misma manera. El misterio único, el misterio arquetípico, el misterio cristiano debía reemplazar a los muchos misterios de la antigüedad. Jesús, en quien el Logos se hizo carne, debía convertirse en el iniciador de toda la humanidad, y esta humanidad debía convertirse en su propia comunidad de místicos. No debía producirse una separación de los elegidos, sino una unión de todos. Cada uno debía poder convertirse en místico según su madurez. El mensaje resuena para todos. El que tiene oídos se apresura a aprender los secretos. La voz del corazón debe decidir en cada caso individual. Esta o aquella persona no debe ser introducida individualmente en los templos de misterio, sino que la palabra debe ser pronunciada a todos. Entonces algunos podrán escucharla con más claridad que otros. Se dejará al ángel dentro de cada
pecho humano, incluyendo el lado oscuro, comentario mío, decidir hasta qué punto puede ser iniciado. El mundo entero es un templo de misterio. La bendición no solo llegará a aquellos que vean los maravillosos procesos en los templos especiales para la iniciación, procesos que les dan una garantía de lo eterno, sino, comillas, bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen, nuevas comillas, aunque al principio anden a tientas en la oscuridad, no obstante, la luz puede llegarles más tarde. Nada se le debe negar a nadie. El camino debe estar abierto a todos. La última parte del Apocalipsis describe gráficamente los peligros que amenazan al cristianismo a través de los poderes anticristianos y cómo los poderes cristianos deben ser victoriosos a pesar de todo. Todos los demás dioses están unidos en una única divinidad cristiana, abre comillas, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la revelación de Dios la ilumina, y su lumbrera es el Cordero. Capítulo 21, versículo 23. El misterio del Apocalipsis de San Juan es que los misterios ya no se mantendrán ocultos, abre comillas, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque la deidad está cerca. El autor del Apocalipsis ha expuesto lo que él cree que es la relación de su iglesia con las iglesias de la antigüedad. Quiso expresar lo que pensaba acerca de los misterios en forma de un misterio espiritual. Escribió su misterio en la isla de Patmos. Se dice que recibió la revelación en una gruta. Estos detalles indican que la revelación tenía el carácter de un misterio. Así, el cristianismo surgió de los misterios. En el Apocalipsis, su sabiduría nace como un misterio, pero como un misterio que trasciende el marco del antiguo mundo de los misterios. El misterio único se convertirá en el misterio universal. Puede parecer contradictorio decir que los secretos de los misterios se revelaron a través del cristianismo y que sin embargo un misterio cristiano se vuelve a ver en la experiencia de las visiones espirituales del escritor del Apocalipsis. La contradicción desaparece de inmediato cuando reflexionamos en que los secretos de los antiguos misterios fueron revelados a través de los acontecimientos en Palestina. A través de estos acontecimientos se puso al descubierto lo que anteriormente había estado velado en los misterios. Con la aparición de Cristo se ha introducido un nuevo misterio en la evolución del mundo. El iniciado de la antigüedad experimentaba en el mundo espiritual cómo la evolución señalaba el camino hacia el Cristo todavía oculto. El iniciado cristiano experimenta los efectos ocultos del Cristo revelado. Punto final. Con esto ponemos término a este libro en esta horita. Bendiciones para todos en el nombre de nuestro Señor Yeshua.